el machismo se propaga y continúa a través de la baja autoestima de los hombres. Hay historias, justo en este libro que mencionas, cómo crecieron estas personas, estos hombres, qué vivieron, en qué momento llegó esa decisión de matar a esta persona. Muchas veces Sí, que es la misma pareja. Muchas sí, veces es sí. en casa donde tenemos estos asesinos. Qué fuerte, ¿no, Ujú, Pablo? ujú. Sí, de hecho es la mitad de los casos, es ¿No? de parejas, exparejas. Sí, es muy complejo y lo único que me gustaría aquí nada más resaltar es que como que hay muchas personas que por el puro hecho de decir que las mamás o las mujeres también participan en este machismo, de ahí se agarran y ya Ujú. todo dicen que es las mujeres. Entonces, de lo que me parece importante resaltar es que siempre es una responsabilidad compartida. Entonces, en casas en donde no hubo un papá, que hubo un papá ausente o que tal vez estuvo presente pero no emocionalmente, sí, que no estuvo ahí emocionalmente, pues la mujer toma un rol muy importante y también está este tema en donde, sí, en casas en donde la mujer o la mamá fue la única que estuvo presente, como que siente esta necesidad de, pues, que su hijo varón, pues, agarre todas estas cualidades que hace a un hombre. Y está esta socialización en donde pues se refuerza esto de no llores, sé fuerte, si te molestan en la escuela, pégales, no te dejes. Pues obviamente está ese lado, pero el otro lado importante es que cuando no hay una figura paterna, tú como niño quieres ser hombre a través de la oposición de todo lo femenino. O sea, tu identidad como hombre, al no tener un hombre presente, tratas de llegar a eso a través de no ser mujer. Y entonces traes todo este lado que traes un enojo interno de que no tuviste una figura saludable en tu casa, pues el daño emocional que eso causa al ser un niño chico, pero también este lado machista en donde te hace, pues que crees que tú puedes recuperar ese daño a través de la dominación y el control, pues hace que cause todo este daño. Y la otra es si hay una falta de valor a la vida. O sea, si tú no valoras tu propia vida, ¿cómo vas a valorar la vida del que está enfrente de ti? O sea, mucho viene de un daño muy profundo desde la infancia. Eso es una falta de cariño propio. Y por eso una de las cosas que dije esta semana y que se volvió viral ese video y me han llegado todo tipo de comentarios fue que el machismo se propaga y continúa a través de la baja autoestima de los hombres. O sea, si tú como niño estás tratando de llegar a una figura imposible de alcanzar, la de la persona no vulnerable, que no existe en esta vida, el ser humano, todos somos vulnerables, pues se empieza a generar una voz interna en donde nunca eres suficiente. Y al no ser suficiente, lo que tú tratas de hacer es dominar al otro porque es el único momento en donde sientes que tienes control de tu situación. Y si juntas eso, más el bajo valor de la vida, más la socialización de la violencia, más una posición baja socioeconómica, pues es como dices, una olla lista para explotar. Qué importante, es que qué fuerte la autoestima. Uh -huh. Para nuestros amigos que nos están escuchando, que nos leen, ¿qué es la autoestima? ¿Para qué sirve la autoestima, Uh Pablo? -huh. Sí, sí. Pues el autoestima, sí, nada más separándolo, es estimarse a uno mismo, o sea, el autoestima. Y si esa estima depende de todo lo externo, pues entonces no es una autoestima saludable. Si en cualquier momento se te puede caer, si no logras las expectativas de los demás, pues es algo muy volátil. Y ahí es la importancia de la autoestima genuino y saludable, es que tú ya como ser humano ya tienes valor por el puro hecho de existir. O sea, la consecuencia de que tú estés viviendo ahorita es enorme. Entonces, por el puro hecho de tú ya ser un ser humano, tienes ese valor y esa importancia para que tú te puedas querer tal y como eres. El problema es que, pues sí vivimos en un mundo muy competitivo y ahí es donde entran otras fuerzas como el capitalismo como el sistema más de control y dominación, en donde tú para sentirte querido quieres avanzar en tu carrera, quieres volverte alguien importante, quieres como, sientes que el cariño depende de tu estatus.
y si todo lo que estás buscando depende de lo externo, es muy difícil tener esa autoestima. Y por eso cuando yo trato de convencer a personas de que les conviene cuestionarse estos temas de machismo y patriarcado, lo primero es generar autoestima y decirles, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres una buena persona. O sea, sé que al fondo eres una buena persona. Nada más estás en una situación que te está generando que no te des cuenta. Y cuando ya empiezas como cuando demuestras como curiosidad y cariño genuino de un humano a otro, es donde hay más acceso a poder cambiar los comportamientos que están teniendo. Pero sí es muy complejo y toma tiempo, pero la autoestima es algo que tú te tienes que dar, porque si tú no te lo das, siempre vas a estar dependiendo de algo externo y eso no es duradero. Totalmente de acuerdo, amigos. Nos conviene cuestionarnos sobre el machismo. Como dice Pablo, tenemos que meternos, tenemos que rascarle, porque si no tenemos estos momentos, o sea, es imposible. Todo el mundo tenemos momentos oscuros, todo el mundo tenemos momentos agradables, pero en esos momentos oscuros, en esos momentos en donde nosotros permitimos y avalamos la violencia, vale la pena cuestionarnos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Siempre hay momentos en la vida, cuando llegamos a casa, cuando estamos manejando, cuando estamos en el metro, cuando estamos en un autobús, estas horas cuestionarnos por qué pasa, esto que me dijeron, Ana, o sea, esas emociones, porque al final esas emociones se van a somatizar en nuestro cuerpo. Entonces, son esas señales, ¿no? Esas emociones que vamos teniendo, irlas detectando, ver cómo las podemos ir trabajando, pero qué fuerte, qué interesante lo que estamos comentando. Todo tiene solución. Yo pienso que también tenemos que tener esa mente positiva, esa mente abierta y abiertos a la crítica. O sea, como mexicanos es bien complejo a veces, ¿no? Que nos digan que sí, que no. A veces lo tomamos muy personal. No es fácil ni como hombres ni como mujeres. Sin embargo, podemos empezar a hacer ese trabajo interno. Como bien dices, a veces necesitamos apoyos psicológicos, pero cuando no están esos apoyos, ¿cómo irlo trabajando interno? Pues las emociones. Creo que las emociones pueden ser un mecanismo importante. Pablo, no sé qué nos puede decir al respecto. Creo que es algo interesante. Sí, lo dijiste súper bien. O sea, las emociones son señales. O sea, las tiene uno que tomar como señales. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es cuando trato de comunicar una emoción, quiero no hablar desde la emoción, quiero hablar por la emoción. Es decir, una parte de mí se siente, no sé, siente que recibió una falta de respeto y lo comunicas así, pero también no solo decir como de las cosas que a mí más me ha ayudado en términos de pareja cuando tengo que comunicar un dilema que tuvimos, es de hecho un tip que me pasó Terry Real, un psicólogo feminista americano, que dice, tú cuando te peleas con tu pareja, por lo general no fue por una situación en específico, sino por cómo interpretaste esa situación. Entonces, lo que tienes que hacer es cuatro pasos. Uno, comunicarle a tu pareja, pues, la situación. Dos, cómo te sentiste, qué historia te contaste de lo que pasó. Cómo te hizo sentir lo que pasó. Y la cuarta es qué necesitas para que sientas que se reparó la situación. Y luego le dejas a la otra persona que te lo comunique y cambia totalmente la plática en vez de, no, pues es que ve, me faltaste respeto, dejaste eso sin recoger o no sé qué. Es más bien como, yo siento que cuando dejas eso sin recoger, no le das valor a mi tiempo, porque entonces yo tengo que hacer algo que tú podrías hacer y lo tomo como una ofensa personal, no tanto como algo que te quiero recriminar a ti, sino para que entiendas cómo yo lo veo, bla, bla, bla. Entonces, con el tiempo no se vuelve menos mecánico, en donde no tienes que seguir paso 1 a 4, sino como que ya lo platicas más desde un lado no personal y ayuda muchísimo. Y lo otro que dices es, cuando sí, nos tomamos muchas ofensas personales o críticas constructivas personales.
pero la misma causa de tomarse esas cosas personales es la falta de autoestima. O sea, si tú no tienes autoestima, cualquier crítica o cualquier sugerencia te va a derrumbar, porque vas a pensar como, no, pues, no soy nada, o sea, si me está corrigiendo esto es porque soy el peor, o sea, no sé hacer nada, no puedo creer que no esté logrando hacer esto, pero si tienes tu autoestima es como, ¿sabes qué? Esto pues no me define como persona, pero lo quiero mejorar con tal de ser un mejor ser humano. Y como que cambian mucho, mucho las formas de hacerlo. Y tu tercer punto, que no es tan accesible la terapia y es bastante cara, eso es de los beneficios hoy en día de las redes sociales. También hay que tener mucho cuidado a quién escoge uno seguir, ¿no? Porque también te Claro. pueden llevar por otro camino. Pero esos tips de cómo manejar tus emociones, de cómo escucharlo, de cómo tratar de desarrollarte como persona, está más accesible de lo que crees, pero de las cosas útiles de terapia es abrirte y para eso es muy útil tener a amigos, a personas de confianza que te permitan comentarles lo que estás viviendo. Es que cómo aprender a amarnos, ¿no? Esa es Mm, una pregunta que tenemos que hacernos. Tú, Pablo, ¿cómo aprendiste a amarte? mm, mm. Híjole, eso es difícil porque, a ver, te mentiría que si te digo que no hay días en donde, o sea, no me amo de la misma manera. Eh, Todos, Pablo. ¿Cómo, exacto, es difícil. De las cosas que yo más manejo a través de mi coaching, y es algo que todo el mundo trae, es esa voz negativa o como que muchas personas la llaman el juez. Es Ujú. esta voz que nos recrimina, que nos dice que no estamos haciendo suficiente, que no somos suficientes si logramos tal. Atender esa voz es muy importante. Y de las partes más importantes para atender esa voz es tratar de entender de dónde vino porque esa voz no somos nosotros, es una voz que integramos a lo largo de nuestra vida. Pudo haber sido un papá estricto, alguien que nos trató mal, alguien que nos cuidó, que no nos hablaba de la mejor forma, o también puede ser algo tan simple como que regresaste a tu casa, te costó mucho un examen en la escuela y sacaste 8, pero diste todo y te dicen, ¿por qué no fue 10? Pues empiezas a internalizar como, pues es que nunca es suficiente, o sea, como tratar de entender de dónde vino esa voz, entender que esa voz no somos nosotros y que es una voz, esa voz no es nuestra enemiga, es una voz que nos estuvo tratando de ayudar, pero que ahora hay que actualizarla. Eso es lo más importante. Es una voz que genuinamente nos estaba tratando de ayudar. Era, si para recibir cariño tengo que cumplir con X y Y, pues es algo que siempre te voy a estar pidiendo que hagas para que recibamos cariño. Pero entre más creces, te das cuenta que tal vez esa voz se quedó atorada cuando tenías 8, tenías 10. Hacerte esa pregunta, ¿cuántos años tiene esa voz que me está diciendo todo el día que no soy suficiente? Y cuando empiezas a lograr esa separación de esa voz, entendiendo cuándo se activa, reconociendo cuándo se activa, diciéndole como entiendo que estás preocupada por X o Y ahorita, pero lo tengo bajo control, empieza a disminuir el ruido y ahí es donde puedes empezar a tú valorarte el esfuerzo de lo que estás haciendo sin que todo dependa de lograrlo. Qué fuerte, pero sí, o sea, se puede lograr. Aquí lo importante es, el mensaje es, Pablo, se puede lograr. Y Sí. es como el ejercicio. Si no tienes esa constancia, ¿no? Si no tienes esa decisión tuya, bueno, antes que nada es reconocer Ujú. esa voz, porque si no reconoces esa voz, nada que no reconozcas lo vas a poder trabajar. Sí. Entonces, el cuestionarnos, el escuchar nuestras emociones es muy importante. Hombres, mujeres, todos tenemos que empezar a trabajar eso. Qué difícil Ujú. es, ¿no? Y la pareja, es que Muy tocas un difícil. tema súper importante. Tú y Mel se atrevieron, ¿no? Se Ujú. atrevieron, pero hay Ujú. muchos que le huyen, hay muchos que no quieren relacionarse ni tener ningún compromiso. ¿Qué onda con Ujú. eso, Pablo? Sí, sí, es que es en las relaciones en donde todo esto sale de la forma más eficiente. No me acuerdo dónde escuché esto, pero por lo general escoges a una persona que te va como complementar en todo lo que te está faltando. Escoges como esa persona que te llama lo que tiene porque tal vez a ti te falta eso. Y cuando ya te unes con esa persona
y pues obviamente hay tensiones o vivir juntos o todo lo que salga a la luz, dinámicas familiares, pues tienes que tener pláticas. Y si no logras manejar la comunicación de una buena forma, pues no vas a poder durar. Y es ahí donde a mí me ha fascinado el tema de la comunicación y me interesa mucho comunicación de pareja, dinámicas de pareja, porque yo creo que, claro que hay parejas que no deberían de estar juntos y ahí pues como que pues ni modo, pero hay otras parejas que tal vez sí debieron quedarse juntas, pero no se sabían comunicar. Y la dinámica de tratar de entender eso, pues es entender cómo se hablan, entender pues este tema de si hay una crítica constructiva, pero no la comunicaste como una crítica constructiva, sino como un insulto, pues no esperes que la otra persona lo vaya a entender. Y si tú lo comunicaste bien, pero la otra persona tiene bajo autoestima o está detonada por algo que sucedió, pues también tienes que saber en qué momentos discutir, en qué momentos hacer pausas, como que es un baile, y es un baile que ya hay muchos recursos para aprender a como manejar, pero claro que hay momentos en donde, pues hay momentos en donde no deberías de estar teniendo la plática y se vale pedir una pausa y decir, ¿sabes qué? Regresemos en 10, no es porque no me interese resolver esto, pero es porque ahorita yo no lo voy a manejar de la mejor forma. Hablamos en 10, perfecto. Eso ya es muy distinto que decir, no quiero hablar contigo ahorita, o utilizar el silencio como una defensa. Y por eso es ese lado en donde utiliza las relaciones como un trampolín para volverte una mejor persona. O sea, trata de entender lo que te está comunicando y tú también comunícalo, pero la clave es comunicarlo siempre desde el amor. O sea, que te haga sentir que está de tu lado la persona con la que estás y tú le hagas sentir que estás de su lado. O sea, los dos están tratando de ayudarse desde el amor, porque si eso se empieza a ir de un lado al otro, es muy difícil tomar esa plática de un lado positivo. Ayudarnos desde el amor. Ese es un tema importantísimo que tenemos que cuidar en cada una de nuestras relaciones. ¿Tú crees que la pareja también es un espejo? O sea, lo que te choca, te checa. Cuando hablamos más de la emoción y cuando no hablamos del ego, hablamos del miedo, ¿no? Y no del amor. Sí, totalmente, totalmente. De las cosas también muy importantes de tratar de entender es el apego que cada uno tiene, o sea, el estilo de apego. Y hay muchos estilos y los acabas generando en la infancia. Si tuviste a alguien que te cuidó que se iba y como que te dejaba solo y no te ayudaba como pues a regularte, o sea, no tenías esa regulación, pues como que de adulto vas a tener este miedo al abandono y si alguien te está diciendo algo como una crítica constructiva o te quiere decir algo como para mejorar en la relación, se te activa este miedo del abandono, cuando en realidad no es la misma situación, pero tú ya lo aprendiste así. O sea, el mejor estilo, pero pues no es tampoco tan fácil de tener, es el estilo seguro, que sabes que la persona que te cuidó se va, pero también regresa y sabes esperar ese regreso. Pero hay otro estilo que se llama estilo ansioso, que es esa persona que a veces podía estar muy bien y a veces podía estar medio mal. Entonces, como que era impredecible. Y eso te hace de adulto, pues también estar como medio tratando de entender qué es lo que necesita la persona, en qué momento ya estoy espantando a la persona, como que entender cómo creciste te puede ayudar mucho a entender cómo te estás comportando en las dinámicas de tu relación. Y por eso es lo que decías, que es un espejo. Entonces, cuando entiendes, y no solo tú entenderlo, que tu pareja te demuestre que cuando están teniendo un conflicto lo van a solucionar y lo van a solucionar de una buena forma, puedes empezar a dejar a un lado los estilos de apego que aprendiste de chico, porque esos estilos de apego pueden cambiar y pueden ser distintos dependiendo de la persona con la que estás. Amigos, vale la pena tener una pareja, no nos asustemos, es un proceso y bueno, hay muchos beneficios. 100%, 100%. Y hoy en día en estas personas de la manósfera hablan mucho del tema de subir el estatus de uno mismo para poder conseguir pareja. O sea, todo lo que puedes hacer para ir como si fueran niveles. Okay. Pero lo que yo siempre digo es que
verlo así como un juego, lo último que vas a poder hacer es conseguir pareja. O sea, no todo es como estar subiendo estatus para que alguien de otro estatus te vea y como que se vuelve una dinámica como si siguiéramos siendo, o sea, changos, cuando en realidad ya es como, si tú trabajas para ser una buena persona y trabajas en ti y te cuidas y haces Claro. ejercicio y haces el trabajo de conocerte y de volverte pues un ser humano más completo, el amor llega. Y el amor llega porque primero va el amor propio. Y si no tienes amor propio, acabas consiguiendo a alguien que llene un vacío más que alguien que te va a complementar y que te va a empujar hacia arriba. Estoy de acuerdo contigo. Siempre, siempre en los momentos más duros podemos ser más manipulables, ¿no? Cuando estamos en ese momento oscuro, donde no nos estamos valorando como personas, donde nuestra autoestima está en el suelo, donde no nos queremos nada, es donde llegan esos buitres que se quieren Ujú, apoderar, ¿no? De nuestras debilidades. Todos hemos pasado por eso, estoy segura. ujú. El reto es, como tú bien dices, cómo superar esos momentos, cómo apoyarnos y pues querernos. Si no no nos aprendemos a querer, pues vamos a seguir siendo víctimas de todas esas, ¿no?, empresas, de todos esos Ujú, monstruos que hay en el mundo. No, ujú. interesantísimo, interesantísimo. Muchas gracias. ¿Cuál consideras, Pablo, que fue tu principal motivación que te llevó a estudiar psicología? Como hombre, Mm, psicología. ¡Wow! sí, hijo, yo creo que fueron demasiadas fuerzas o demasiadas situaciones, pero creo que yo crecí en un entorno como como, no sé, siento que cuando yo nací era como un pin así que cayó en un lugar específico, como que ya sea suerte o lo que sea, me hizo caer en la familia en la que crecí, en la situación en la que crecí, pero también en un país en donde pues el 50% estaba en pobreza extrema, en donde pues estaban estas dinámicas de género, como que yo creo que siempre fui alguien muy observador y del lado de mi familia, pues como se han dedicado a la política y han llegado lejos en la política, eso me generaba cierta presión en la escuela, porque en la escuela pues sentían que yo pues era la idea que esas personas tenían en su cabeza. Pues siempre tuve estas presiones de ser pues el mejor estudiante, de tratar jamás de parecer como una persona junior, que era como el peor miedo que yo tenía en mi vida porque sentía que pues crecer viendo cómo el país odia a la mayoría de los políticos y desafortunadamente con razón y con, o sea, la verdad tienen sus razones más que válidas, me hizo a mí querer demostrar que no todos éramos de esa forma. O sea, yo tenía mucho miedo de parecer alguien que no tenía esos valores, que no respetaba la sociedad, que no estaba atento genuinamente de la situación de desigualdad que existía en el país. Yo creo que mucho de eso fue estar observando y estar evaluando cómo se comportaba alguien, cómo me veía a mí, dependiendo de yo quién era. Y entre más crecí, empecé a darme cuenta que tal vez yo no sabía verdaderamente quién era yo, como que había crecido más tratando de demostrar ser una persona a los demás, pero sin realmente tratar de entender quién era yo. Y pues yo creo que esa mezcla de querer entender quién era yo, pero también querer entender las dinámicas que existían en mi país y por qué pues, había tanta desigualdad, por qué alguien llegaba a querer ser como corrupto, por qué no nos interesaba tratar de llegar a un sistema como más de equidad. O sea, como muchas preguntas que me hacía, en donde realmente a veces dije, ¿será filosofía? ¿Será psicología? No sé qué hacer y estudié economía pensando que era parecido a la psicología, o sea, que se iba a estudiar el comportamiento humano sin tener que pasar por esa ruta de que psicología era una carrera de mujeres. Y ya cuando pues llevé la carrera, que me di cuenta que nada que ver, que cero me sentí realizado, ni mi curiosidad jamás estuvo pues satisfecha, fue que ya decidí tomar pues la carrera de psicología. Y obviamente los años de terapia en donde
mi primera sesión de terapia me cambió la vida. O sea, fui a terapia, empecé a platicar de, pues ya ni me acuerdo de qué fue, pero saliendo de ahí fue como, no puedo creer que este mundo más emocional, más alineado a cómo yo veo la realidad, existía todo este tiempo y yo no sabía. O sea, yo pensaba que yo era el rarito, que yo era el sensible, que todo me lo guardaba, pero era porque no sabía que había un mundo en donde podía sacar estas cosas y que además podía funcionar como, pues, como algo a lo que le dedicaba mi vida. Y pues me gradué apenas en diciembre, o sea, la maestría pues acaba de terminar y al entrar a la maestría dije, este es mi mundo, o sea, no puedo creer que no había estado aquí antes, pero pues fue toda esta trayectoria de crecer en una situación muy particular, en donde pues yo creo que traté de ser una persona que me gusta a quien construí, pero pues no me cuestioné mucho sobre mí mismo y también pues querer entender realidades distintas y querer ayudar. No, hombre, muchas gracias por compartir. Es que no podemos ser perfectos. Se vale cambiar de opinión, se vale equivocarse, se vale. Todas estas cargas que nos pasan, el ser perfecto, el querer compararnos, todo esto nos lleva a enfermarnos, a explotar, ¿no? Qué importante que te diste este espacio y que pudiste lograr estar donde estás hoy, porque tu sensibilidad, que se veía como una debilidad, ¿no? El llorar, el sentir, el tener miedo, o sea, hoy es tu mayor fortaleza. Ujú, ujú. Sí, 100%. Y lo que dices pues al decirme esto, que muchas gracias, es que imagínate la cantidad de personas sensibles que no están pudiendo demostrar su sensibilidad por Exacto. presiones sociales. O sea, la cantidad de personas que podrían estar generando un impacto tan positivo si pudieran como cuestionar o tratar de validar ese don que tienen, que yo sé que a veces no se puede sentir como un don porque también genera cierto sufrimiento, pues el mundo tal vez estaría en un lugar distinto, porque yo creo que está esta necesidad de querer, pues como que más bien no nos cuestionamos muchísimas cosas. Y yo creo que esa forma de no cuestionarnos viene de estar reprimiendo estas emociones, estos cuestionamientos. Entonces las personas que acaban afectando al mundo son personas que no necesariamente son sensibles, pero que siguieron el camino. Obviamente hay de todo, pero a mí me encantaría un mundo en donde las personas sensibles se den esa oportunidad de ser quienes son, porque yo creo que estaríamos en una situación distinta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y siento que también en este mundo del Internet, las redes sociales, también hay mucha confusión, ¿eh? Y cuando estamos abajo y estamos en el momento oscuro de Ujú. nuestros bajones, hay mucha manipulación, como tú bien dices en redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes seguimos, investigar, ¿no? ¿Quién está detrás de? Porque esto puede ser también un tema en donde nos pueden hundir. Bueno, Ujú. hay casos extremos donde evidentemente el crimen organizado está dentro de, y hay que tener mucho cuidado en esta parte. Si tú Ujú. estás bien, si tú estás bien, como hemos platicado, si trabajas, te trabajas, pues estás en mayor posibilidad de detectar estos peligros, Pablo. Sí. ¿No? Ujú. Entonces es un tema que creo que en algún momento se tendrá que regular, pero hoy por hoy, amigos, mucho cuidado con las redes sociales, a quienes siguen, ¿no? Como tú bien dices, Ujú. y los mensajes que se dan, ¿no? Los mensajes que se dan y con qué intención se dan. Sí, 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 porque lo complejo es que cuando llega alguien que te empieza a validar tu sufrimiento y te empieza a validar todo lo que estás sintiendo, como pensamientos que tal vez estabas teniendo, que muchos de los de la manósfera hacen eso, que es como te sientes echado para un lado, sientes que Claro, no tienes importancia, no tienes trabajo, ya no estás en la posición de dominio que se te prometió al crecer siendo niño, pues encontremos cuál es el problema y agarran el feminismo, agarran las mujeres. O sea, como si
no fuera algo mucho más complejo. O sea, hay tantas fuerzas como, pues está el tema del capitalismo, el tema de la colonización, o sea, temas históricos, pero no solo eso, o sea, pues la clase socioeconómica en el sistema en el que estamos sí define mucho si asciendes o no. Ese es algo terrible. Y estas personas agarran ese hartazgo que existe pues de la sociedad y te dicen, el problema son las mujeres. Entonces ahí te voy a decir todo lo que a ti te va a empoderar para que tú sientas que otra vez estás con control, que tú eres dueño de tu realidad y la forma de hacerlo es en contra del feminismo. Es como, ok, este cuate me está dando una salida que me está ayudando a mí sentir validado del sufrimiento que estaba teniendo, pero no se dan cuenta de hacia dónde los están llevando. Y eso es lo difícil a mí se me hace de las cosas más pues feas que puedes hacer, que es manipular a alguien que está en una situación complicada, porque son las personas, como bien dijiste, que son más manipulables. Pero si te tomas en serio el mundo de la salud mental y el mundo de pues tratar de hacer algo más justo, no serías esa persona. Y por eso las redes sociales son peligrosas, porque lo que más captura atención es la polarización, es como opiniones controversiales, o sea, eso es lo que más agarra. Y por eso es muy importante también estar atento de entender qué está ganando la persona que me está diciendo estas cosas. ¿Me está vendiendo un curso al final? ¿Está monetizando su opinión a través de YouTube? ¿Qué ha hecho antes de hacer todo esto para ver si es una buena persona o no? O sea, tienes que tratar de ver a esa persona como si tú no estás pagando por el producto, es decir, redes sociales o YouTube, tú eres el producto. O sea, esa red se está beneficiando de ti. Entonces tienes que cuestionar qué estoy ganando yo de esto, pero qué está ganando la otra persona. Y a mí ya me han llegado comentarios como de, es que este cuate lo que quiere hacer es monetizar y quiere tener la atención femenina y por eso está subiendo videos como feministas. Y es como, pues, enséñame la prueba que estoy monetizando esto. O sea, a mí ya me gustaría estar generando pues monetización de redes sociales, pero yo en mi vida estoy trabajando pues en una empresa que no genera profit, o sea, no genera ganancia, está trabajando con la comunidad latina, yo soy coach de salud mental y esto no es como para venderme, nada más estoy diciendo como tienes que revisar la historia de la persona para entender si te conviene seguirla. Y eso sé que no es tan difícil, pero es importante, sobre todo en momentos en donde estás bajoneado y necesitas una salida. Claro, tenemos que ver quién está atrás de esa red social, o sea, quién te está mandando ese mensaje, súper importante, que no caigamos en estos juegos y estas manipulaciones que hemos visto casos, pero de miedo, ¿no? Terribles, terribles, terribles. Terribles. Qué miedo, Pablo. A mí me encanta el tema de la pareja, ¿no? Hay muchas parejas que hoy se debaten, ¿no? Que entre independencia, cooperación, los roles que heredamos, como una nueva forma de convivencia, de vivir. ¿Tú cómo entiendes la pareja como un equipo que se complementa en todas las áreas de la vida? Hemos platicado un poquito de la pareja, pero creo que ese es un tema. ¿Para qué tener una pareja? Sí. ¿No? Pues puedo contestar desde mi propia perspectiva, que es, pues, porque nadie quiere estar solo. O sea, al final del día, pues el mundo es un mundo complicado. O sea, lo que nos ayuda a salir adelante es la comunidad. Nos gusta como somos, o sea, animales sociales. Nos gusta sentirnos queridos, sentirnos escuchados. O sea, la pareja es un lugar en donde puedes tener todo eso, pero además ayudas a otro ser humano a realizarse. Eso es lo que a mí me ha cambiado un poco la definición del amor, como que para mí la definición del amor es querer a una persona y querer apoyarla al grado de que se realice en lo que quiera hacer. Y otra que también me ha ayudado es que no te vas a enamorar o sea, en esa misma pareja no vas a estar con la misma persona todo el tiempo. Esa persona va a cambiar de objetivos, a veces va a cambiar de personalidad, a veces va a pasar momentos difíciles, otros muy buenos. O sea, tienes que estar dispuesto a acoplarte, a apoyar a la persona en cualquier tipo de forma que tenga. Y eso te va a pasar a ti mismo. O sea, como que no es como si, ay, hijo, me tengo que acoplar, qué miedo, va a cambiar demasiado.
tú vas a cambiar demasiado también. Y esa es la muestra de un cariño y un amor verdadero, que es no tienes ese miedo de perder a la persona por el puro hecho de estar cambiando, de estar creciendo, de estar, pues sí, viviendo la vida. Y a mí, pues, tener a una pareja no solo me ha brindado el tema, pues, de sentirme querido y de, pues, ese tema como emocional, sino que me ha empujado. O sea, también ha habido momentos en donde es como, oye, tú me estabas diciendo que querías hacer esto y ahorita te estoy viendo como un poquito pues más estancado, no sé si algo está pasando, y entonces ya hablamos y me dice, ok, pues yo te apoyo, pero tenemos que lograr esto que estabas diciendo porque te importaba mucho. Pues hay veces que es incómodo, que es como, ay, ¿por qué me está molestando ahorita? Porque me conviene. Y lo mismo del otro lado, o sea, las parejas son, pues yo creo que a lo que vinimos en la vida. Y yo sé que hay personas que también no necesariamente buscan una relación, pero lo que quieres es comunidad. O sea, no, es muy complejo como ser humano no buscar eso. Y yo creo que vinimos a este planeta, o tal vez yo personalmente lo veo así, claro que para disfrutar y pues para vivir, porque pues, esos somos, organismos que vienen a vivir, pero también a dejar el mundo como un lugar mejor, y también eso se hace apoyando a las personas que nos rodean, y es extremadamente bonito sentirse querido y sentirse amado y que sea recíproco. Eso es como yo lo veo, y lo veo más como una interdependencia. No lo veo como, hijo, yo si pierdo a esta persona, pues pierdo la vida, pues, o sea, no, claro que así se puede sentir, pero es más un tema como de, pues tenemos que estar aquí para apoyarnos el uno al otro sin generar una dependencia extrema, porque ahí es donde hay personas que también generan celos muy intensos al pensar que pueden perder a alguien más. Sí, qué fuerte lo que dices, porque de lo que platicábamos al inicio, dependiendo de tu salud mental, vas a encontrar a esa pareja con esa salud mental. Si tenemos esas dependencias, si tenemos estas cargas y la violencia que no pudimos trabajar, pues va a ser una pareja violenta y puede caer, o sea, pueden suceder historias trágicas como los feminicidios que hemos visto. Sí, Entonces, la responsabilidad es trabajemos nuestra salud mental, trabajemos nuestra autoestima, estemos abiertos a este mundo. Sabemos que hay muchos factores, ¿no? Temas de salud, temas psicológicos que no podemos controlar, ¿no? Sin embargo, en la medida que se pueda, bien, Pablo, lo dices, estamos aquí para ser felices, para aprender. Imagínate tú, ¿qué ser humano puede decir? Estamos en este mundo para hacer sufrir, estamos en este mundo para llorar, estamos en este mundo para lastimar a otros. Existen esas personas, sin embargo, ese no es la esencia del ser humano. Entonces, busquemos estos programas, estas entrevistas son para eso, para abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, encontrar esta sanidad mental, ¿no? En nuestras relaciones mismo, y pues ser una mejor sociedad y un mejor país. Sí, sí, totalmente. Y sé que no es nada fácil, o sea, es muy difícil estar viendo en redes sociales que las personas parecen tener su situación bajo control, que manejan bien su salud mental, que se despiertan temprano, que hacen ejercicio, que meditan, que bla, bla, bla. Todo eso nos hace sentir que estamos atrasados y que no lo estamos manejando bien. Y por eso una idea que a mí me ha gustado mucho es ver la salud mental más como fitness mental. O sea, no algo como que se tiene o no se tiene, que es como la salud. O sea, si no la tengo, entonces ya tengo la salud mental perdida. No, es como ir al gimnasio. O sea, tal vez vas a tener un día malo, vas a tener un día bueno, días en donde vas a poder hacer algo, días donde no, pero el promedio es lo que cuenta. Y ahí es donde también hay herramientas como pues, la psicología positiva ha traído unas muy buenas que obviamente han existido, pero las han hecho más prácticas, que es la importancia de la gratitud. Estar apreciando desde el árbol que tienes aquí caminando en la calle, estar agradecido de que pudiste desayunar, estar agradecido de que tuviste una cama donde dormir. O sea, son cosas que no están prometidas. Entonces, cuando empiezas a
demostrarle a tu cerebro que también puede estar buscando cosas positivas y no solo lo que es una amenaza, es donde también cambia la perspectiva. Tienes toda la razón. Nuestro cerebro puede cambiar. Nosotros Ujú. podemos moldear, efectivamente, es un fitness mental, amigos. Esto que nos dice Pablo es totalmente cierto, todos lo hemos vivido y es un proceso, o sea, cambiar lo heredado, cambiar nuestras cargas no es fácil, implica cuestionar lo aprendido, a veces lo desconocido y a veces decimos, ¿para qué cambiar? ¿No? Seguir igual, Ujú. ¿para qué? ¿No? ¿Qué libertad encontraste tú, Pablo, al romper con esas tradiciones? O sea, no lo has Ujú. comentado. Es una, Ujú. o sea, es quitarte un peso, unos cargos de ladrillo impresionantes, el aprender a perdonarte como persona. Porque también, Ujú. si no te aprendes a perdonar, a entender que eres imperfecto, pues imagínate la locura. O sea, tú pudiste haber Sí. vivido con ese modelo de perfección. Imagínate dónde estarías hoy. Sí, 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 sería otra historia. Y algo que también me parece muy importante y que es de las cosas que más trabajo en los círculos de hombres es en romper ciclos. Como Ujú. que hay muchas personas, el trauma se hereda y ya se ha demostrado a través de muchos estudios de pues, universidades americanas, pero o sea, está lleno de estudios que te demuestran que el trauma se hereda. Y gran parte de eso también fue lo que me hizo querer investigar la conquista. Pero a lo que voy es que no hay familia que no tenga en algún punto una historia trágica o una historia que cambió el rumbo de la familia o una historia positiva de alguien que también cambió el rumbo de la familia para bien. Es muy importante entender las dinámicas familiares, porque de las cosas complicadas de no abrirse o de no platicar con nuestros seres queridos es que hay historias que nos pueden explicar por qué nuestras familias son como son y cómo tú tal vez tratar de cambiar esa dinámica en tu vida. Entonces, hay muchas personas con las que he tratado que pues se volvieron padres ausentes o se volvieron adictos a sustancias o sí, o sea, puede haber todo tipo de casos y entonces te vas y, oye, ¿y tu papá era alcohólico? Sí, ok, ¿y tu abuelo era alcohólico? Sí, ¿y por qué crees que tu abuelo era alcohólico? Y te empiezan a platicar de la situación, que estuvo difícil, que te cuentan toda una historia y dices, ah, ok, pues qué difícil habrá estado para tu abuelo, caray. Y tu papá, ¿por qué también siguió esa ruta? No, pues porque nunca platicó con su abuelo, con su papá de esa historia. Y entonces llegas con él y, oye, ¿y tú estarías dispuesto a romper ese ciclo? O sea, ¿te gustaría tal vez tú generarle una vida distinta pues a las personas que siguen en tu, pues en tu linaje? Y eso es de las cosas que más motivan a las personas a cambiar, cuando te das cuenta que tú puedes ser alguien que cambie esa dinámica. Y algo que a mí, por ejemplo, en mi familia, eh, a mi bisabuelo paterno lo asesinan en Colima. Wow. Y entonces mi abuelo tiene 2 años y ahí es donde pues le meten esta historia de que él tiene que ser el hombre de la familia, de salir adelante, y eso le generó tal presión que claro que sí apoyó muchísimo a la familia a salir adelante, pero después yo platicando con mis tíos, pues me dicen que no hablaban de temas emocionales, o sea que no sabían si él estaba pasando mal, si le estaba pasando bien, había historias que no contaba de ese lado de la familia, y ahora tengo un tío que está escribiendo todo un libro, que se metió a investigar la historia familiar, se metió a investigar traumas, dinámicas que acabaron generando que tal vez en mi familia las emociones no fueran un tema tan platicado. Y cuando ya llegas a ese punto dices como, ah, con razón, pues tal vez a mí me faltó la plática emocional. Y ya cuando lo empiezas a ver más como un tema así, te pasas de dejar de culpar a las personas que a ti pues a tus papás o quien te cuidó y te pasas a entender todo más como una historia de la cual tú tienes control de cambiar la dinámica, porque así funciona. Y la salud mental no todo recae en ti, viene de una historia muy compleja, con muchas fuerzas, muchos movimientos, y pensar que tú estás mal por no poder manejar lo que estás manejando de la forma en la que te gustaría, pues no es sano. Tienes que entender que es complejo el ser humano y es muy difícil. Somos resultado
de las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos. Qué importante entenderlo, reconocerlo. Y todo esto nos ayuda a crecer, a ser mejores, a trabajar nuestra autoestima, ser mejores personas, ¿no? Y tú, como tú rompiste tus ciclos. Pues sí, o sea, me rompí, digamos que tal vez el ciclo de hablar de emociones, pero la verdad pude romper ese ciclo porque seguramente en mi familia hubo muchos otros ciclos que se rompieron, que a mí me permitieron pues nacer con un techo, poder comer, tener educación. O sea, hubo tantas necesidades que ya se habían completado que tuve la libertad de cuestionarme, porque luego sí es un privilegio tener el tiempo libre para cuestionarse, para estudiar, para leer. Eso es algo que yo no puedo dejar así desapercibido. Tal vez yo no sería la persona que soy. Más bien, sé que no sería la persona que soy si mis papás y mis abuelos no me hubieran dado ya ese como punto en donde pude empezar no tan atrasado, digamos. Claro, estos sistemas de apoyo son importantes en cada una de nuestras vidas. Tenemos que encontrar esas personas de apoyo. Qué padre que sea dentro de la familia. Si no lo tenemos en la familia, pues busquemos estos sistemas de apoyo, pero siempre, como ahí menciona una psicóloga que me encanta también, esas personas vitamina, esas personas que te hacen sentir bien, que te levantan, que son optimistas. Eliminemos, por favor, no busquemos a la gente tóxica. Si tenemos gente tóxica, bueno, ya Pablo nos dirá cómo manejarlo, pero por lo pronto apoyémonos en nuestros sistemas de apoyo positivos y optimistas, que esto es lo que nos va a levantar. Y como dice Pablo, el trauma se hereda, pero todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Tanto hombres como mujeres, muchas veces vivimos esta confusión de roles. Unos sienten que deben reprimir, otros que deben demostrar independencia. En el fondo todos buscamos libertad, autenticidad. O sea, ¿qué mensaje, Pablo, darías a los hombres y a mujeres o a ambos para comprender que todas las actividades domésticas, laborales, emocionales, pues son complementos que fortalecen la vida en pareja o en comunidad? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Pues sí, eso es como lo complejo. O sea, lo que nacemos queriendo hacer es, o sentir, es que pues somos vistos y somos queridos tal y como somos. Y de las cosas que también cambian mucho, pues cómo nos sentimos sobre nosotros mismos y cómo pues, nos vamos transformando a lo largo de la vida, pues son estos roles de género. Y hay evidencia que los hombres y las mujeres tenemos muchas más cosas en común de las cuales somos diferentes. O sea, los comportamientos, las emociones que sentimos, o sea, somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes. Pero los medios siempre agarran los extremos de lo que es más, pues en lo que más tenemos distancia para hablar de qué tan distintos somos, pero pues no lo somos. Y hoy en día estamos teniendo pues más libertad de cuestionar qué roles queremos jugar, porque pues sí, gracias al feminismo, pues se ha creado esta pues mayor igualdad de género. Entonces podemos empezar a diseñar pues nuestras relaciones de una forma muy distinta a las de antes, pero hay que cuestionarse pues cómo podemos hacer esta dinámica. Claro que puede existir todavía esa dinámica en donde pues sabes qué, ahorita queremos tener hijos, queremos que el hombre trabaje, pero ya no tenemos que seguir esa dinámica en donde el padre tiene que estar totalmente ausente o que el padre pues no tenga ese rol después como que también de platicar con el hijo de cómo estás, o sea, de tratar de apoyarlo más, o sea, pelear por regulación de que los días de paternidad sean muchos más. O sea, en México es ridículo, creo que son como 3 días a veces lo que se le da a los padres. O sea, no solo es la voluntad de los hombres de cambiar, también ya hay un sistema establecido que si tú quieres ser un padre presente o quieres ser un hombre distinto al que hay, pues no es tan fácil. O sea, hay muchas personas como yo que a mi edad son feministas, que son aliados, que quieren combatir pues el sistema y a lo largo que empiezan a progresar sus vidas, regresan a estos valores más patriarcales y más machistas porque pues empiezan a sentir que no tienen ese poder de cambio, que les funcionan esas dinámicas a ellos. Pero ahí es donde, por eso hay que aprovechar los tiempos actuales
para nosotros saber cómo queremos definir nuestra dinámica de relación. Y es imposible una dinámica 50-50. Por temas de, pues si vas a tener hijos, imposible 50-50. O sea, ¿cómo vas a hacer un 50-50 cuando es la mujer la que va a dar, pues va a parir? O sea, es imposible que tú no tengas que compensar también de cierta forma durante esos tiempos. Hay como, o sea, creo que lo que decíamos, o sea, tiene que ser una negociación desde el amor en pareja de cómo les va a funcionar mejor a ustedes la dinámica. ¿Qué personas quieren ser ustedes? ¿Qué no les está permitiendo ser ustedes mismos? ¿Cómo funcionar para pues, tratar de ser las personas más felices que existen? Pero es extremadamente importante cuestionarse. O sea, sí cuestionar de dónde viene esta idea de que yo quiero ser el proveedor y yo no quiero que mi mujer trabaje. Si tal vez tú eso es lo que buscas, pero no te has cuestionado de dónde viene, pues después es muy complicado cuando te llega el desempleo, sientes que no aportas nada, que tu valor como persona no existe, pues todo se cae. Entonces es importantísimo cuestionarse por qué uno es como es. Y por eso es interesante explorar la infancia, explorar pues los sistemas que existen hoy en día, como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, todas esas dinámicas que nos han empujado a ser como somos, pero que no necesariamente nos están beneficiando, es muy importante. Sí, y todo evoluciona. No podemos, en nuestra mente no podemos tener esa idea de que todo es para siempre o que nada va a cambiar. Todo va evolucionando y la vida a veces nos arrebata lo que tenemos y tenemos que aprender a sobrevivir. A veces la vida nos da muchas bendiciones y hay que agradecer. Esta espiritualidad, este agradecimiento es muy, muy importante en nuestras relaciones. Tú lo mencionaste. En lo personal también lo he vivido. Cuando entras en esta mecánica de dar gracias, de agradecer lo que tienes y no verlo desde el punto de vista, porque todos hemos tenido esos momentos. No tengo, me falta. ¿Qué tienes? ¿Qué está a tu alrededor? Cuando empiezas a ver, como tú dices, ese árbol, el cielo, las nubes, cómo está hoy, o sea, lo que tengo hoy, esta comida que gracias a Dios tengo en mi mesa, eso te cambia inmediatamente. ¿Qué pasa en tu cerebro, Pablo? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Porque esto tiene, o sea, esto tiene un impacto impresionante. Sí, ya hay muchos estudios que hablan de cómo el cuerpo es lo que retiene como tu historia. O sea, como que también está esa idea de, pues hay muchas personas que no recuerdan su infancia, pero lo que sí lo recuerda es su cuerpo. O sea, como esos reflejos, si hay alguna amenaza o si alguna historia que hayas vivido, como que el cuerpo lo retiene. Y es muy importante también prestarle atención al cuerpo, porque tratar de manejarlo todo de forma cognitiva no te va a solucionar eso. Y por eso es importante, pues, el aspecto creativo, lo que mencionas de la espiritualidad, de sentirse conectado con algo más grande que uno mismo, porque si no te quedas atorado en esta idea como individualista de que el mundo eres tú y todo lo demás te está como rodeando, y eso es un lugar muy solitario para estar. Pues como la espiritualidad, la conexión con tu cuerpo, ya sea movimiento, yoga, meditar, lo que a ti te genere que te sientas conectado con tu cuerpo y obviamente pues la mente. Pero todo es un sistema, no es solamente al cuidar la mente ya me voy a sentir bien. Tienes que también cuidar pues todo lo que trae el sistema y a la vez lo que te rodea, porque somos parte también de nuestro ecosistema. Entonces ese lado espiritual es muy importante y yo les sugeriría pues a las personas que se cuestionen dónde es un lugar en donde siento que hay algo más grande que yo. En mi caso es la naturaleza. Siempre que voy, ya sea a un río o a una montaña, siento que hay algo más y como que lo mío empieza a perder importancia, claro. o más bien pierde ese lado en mi cabeza. Entonces es muy importante dejar también, pues pensar que no todo es tan importante como uno cree. O sea, la vida es corta, es claro que es crucial pues prestarle atención a las dinámicas que hay en nuestra vida, pero también a no tomarse las cosas tan en serio.
O sea, vinimos aquí a disfrutar, a vivir, y si tú ya sabes que algo te está llamando y por alguna razón no lo estás haciendo, pues hazlo. De verdad que sentirse alineado es lo que más nos permite sentir pues, felices en la vida. Totalmente, totalmente concuerdo contigo. Y terminando un poquito el tema de la pareja, ¿es real esto del yin y el yang, el equilibrio complementario? Pues yo creo que sí, porque pues están estos momentos en donde bueno, más bien, voy a responder desde cómo soy yo en mi pareja. O sea, mi pareja es mucho más expresiva, es muy expresiva, es muy creativa, le encanta bailar, y yo pues no creo que todo sea de género, claro que sí tiene que ver un poco con cómo crecí, pero yo soy un poco más reservado, más introvertido, y hacemos una gran pareja, como que funciona todo. O sea, ya llevamos 6 años, somos felices, sentimos que somos como la persona indicada para el uno al otro. Y hay veces que le digo como, oye, somos súper distintos. O sea, Sí. hay muchos momentos en donde digo como, pero ¿por qué te gusté yo? O sea, yo entiendo por qué tú me gustaste a mí, pero ¿por qué te gusté yo? Y algo hace sentido pues que ahí estamos. Entonces yo creo que escoges a la pareja que tiene cosas que a ti te faltan, pero también no sé si es como inconsciente, pero escoges a la pareja que también va a detonar cosas en ti que tienes que trabajar. O sea, Mer me ha ayudado muchísimo a mí en trabajar ciertos detonantes para que yo como que no tome ciertas cosas personales o que yo mejore en mi forma de ser, y lo mismo con ella. Yo le he ayudado a ella pues también a abrirse en temas emocionales, y como que la clave de la pareja es escoger a alguien que te va a retar, pero que te va a retar para bien. Y por eso creo que eso del yin y yang es muy válido. O sea, sí he visto demasiadas relaciones en donde personas que parecen opuestas funcionan. Muchas gracias, Pablo. Pues estamos llegando al término de nuestro podcast. Y bueno, yo feliz y encantada de seguirte escuchando, ¿eh? Pero bueno, tú tienes cosas que hacer. Y un mensaje. Hoy la audiencia que te escucha busca caminos para reconciliarse con su historia, construir una libertad. ¿Qué mensaje pudieras dar hoy a quienes sienten que no pueden ser ellos mismos por lo que heredaron, por las cargas que tienen? ¿Qué pudieras comentarles, Pablo? Yo creo que de las cosas más importantes es sean curiosos. O sea, sigan la curiosidad genuina, porque creo que es esa curiosidad la que les acaba demostrando lo que les importa. Y por curiosidad también me refiero a sean curiosos de las personas con las que se rodean. O sea, traten de entender quiénes son, traten de entender su vida. O sea, creo que la curiosidad es de los mayores regalos que tenemos como seres humanos, porque la curiosidad es lo que nos lleva y nos dirige a lo que nos importa. Entonces, si tal vez no te genera curiosidad en lo que estás trabajando, lo que estás estudiando, no te genera curiosidad en las personas con las que estás, pues tal vez ahí es una buena muestra de que tal vez tienes que cambiar de rumbo a algo que te interese más. Y una cosa que yo acompañaría esto, porque la curiosidad tiene que estar acompañada de escuchar puntos de vista que tal vez son opuestos a los tuyos, y escuchar a personas que tal vez tú dirías no me interesa, porque tienes que ser pues curioso de tal vez por qué existen personas así o qué está pensando que tal vez yo pensaba que es totalmente opuesto, pero tal vez tenemos cosas en común. La curiosidad más ser tolerante de los demás es importante para vivir una mejor vida. Eso es lo que yo diría. No, pues mil gracias. Ya escucharon, amigos. Y este espacio, sin spoilers, pues nació para dar voz, para unir, para mostrar que detrás de cada profesional hay un ser humano con historia, con sensibilidad. Pablo, ¿qué mensaje sientes que sin spoilers puede enviar a las personas? Es algo que estuve pensando ahorita antes de entrar, y yo creo que los podcasts son muy buenos lugares para escuchar sin esa necesidad de intrometerse. Como que muchas veces está esa dinámica en donde estás esperando tú participar y entonces no escuchas lo que se está diciendo. Y creo que los podcasts son un gran ejercicio
para escuchar sin tener esa tendencia como de querer ya decir lo tuyo, y es un espacio en donde se puede generar mucha reflexión. Entonces yo les agradezco mucho que me hayan invitado a un espacio en donde pues seré escuchado, y también un espacio en que se siente raro porque yo estoy acostumbrado a hacer las preguntas. Entonces te agradezco mucho pues toda esta dinámica, y también me quedé con curiosidad de saber más de ti, pero te lo agradezco mucho. No, hombre, al contrario, este esfuerzo colectivo es para crecer. Yo te agradezco de todo corazón tu generosidad, por abrirnos tu historia, compartir tu sensibilidad. Ha sido un encuentro que me llena de luz, de emoción. A todos nuestros amigos que nos están escuchando, estoy segura que también. Y me encantaría que regresáramos pronto para hablar de otros temas. Seguramente, seguramente. Y tienen un equipazo, ¿eh? Todos son unos tipazos y me cayeron a todo dar, así que seguro regresaré. No, mil gracias. Es un equipazo. La verdad es que lo estamos haciendo con mucho amor, una gran pasión y bueno, nuestro objetivo es tener una mejor sociedad, crecer como seres humanos y pues la próxima vez, ¿de qué te gustaría que platiquemos? O mejor nos sorprendes. Pues a ver cómo va progresando la carrera, pero siempre habrá cosas de hablar de salud mental y de la sociedad, así que eso ya lo iremos viendo. Pues muchas gracias, Pablo. Amigos, llegamos al final de esta entrevista que a mí me emociona porque es maravilloso escuchar a un joven con tanta claridad, amor por la vida, en estos tiempos donde la violencia y la confusión se han convertido en algo habitual. Esto es inaceptable. Debemos de recuperar nuestros valores como sociedad. Hay mucho que trabajar. Para eso es este espacio. No olvides dejar tus comentarios, los vamos a leer con mucha atención. Pide temas y los desarrollamos sin problema. Búscanos. Y si quieres aportar algo, podemos organizar una entrevista para que compartas tus historias. Aquí en Sin Spoilers, todos tenemos voz. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Apple Music y Spotify. Y conoce nuestro website, sinspoilers.com. Mil gracias, Pablo. Mil gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo.